Venga, vamos con el Real Decreto 203/2021 de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Actuación y Funcionamiento del Sector Público por Medios Electrónicos. Texto inicial publicado el 31 del 3 del 2021. Bien, si nos vamos a su artículo único, dice: aprobación del Reglamento de Actuación y Funcionamiento del Sector Público por Medios Electrónicos. Se aprueba el Reglamento de Actuación y Funcionamiento del Sector Público por Medios Electrónicos, cuyo texto se incluye a continuación. Disposición transitoria primera. Destrucción de documentos en soporte no electrónico. 1. Transcurridos 2 años desde la entrada en vigor de este Real Decreto, los documentos en soporte no electrónico que se encuentren en las oficinas de asistencia en materia de registros y de los que se haya obtenido una copia electrónica auténtica de conformidad con los requisitos que establece el Esquema Nacional de Interoperabilidad y su normativa técnica complementaria, para su registro e incorporación al correspondiente expediente electrónico, podrán ser eliminados en las mismas condiciones que establece este Real Decreto. Para ello, será necesaria la comunicación previa a la autoridad calificadora correspondiente, que irá acompañada de un análisis de riesgos, con la especificación de las garantías de conservación de las copias electrónicas y del cumplimiento de las condiciones de seguridad que, en relación con la conservación y archivo de los documentos electrónicos, establezca el Esquema Nacional de Seguridad, la normativa de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la legislación de archivos y patrimonio histórico y cultural y la normativa específica que sea de aplicación. 2. Asimismo, transcurridos 2 años desde la entrada en vigor de este Real Decreto, podrán destruirse las copias en papel de los documentos previstos en el artículo 49 del Reglamento, que se encuentren en las oficinas de registro y de las que se haya obtenido en su momento la correspondiente copia electrónica. Bien, pues el artículo 49 de esta ley, o sea, de este reglamento, dice: artículo 49. Emisión de copias de documentos aportados en papel por el interesado. Cuando el interesado presente en papel una copia de un documento público administrativo o de un documento privado para incorporarlo a un expediente administrativo, el proceso de digitalización por la Administración Pública generará una copia electrónica que tendrá el mismo valor que la copia presentada en papel. Seguimos. Disposición transitoria segunda. Portales de Internet existentes y aplicaciones específicas en el ámbito estatal. 1. La supresión de los portales de Internet creados en el ámbito estatal antes de la entrada en vigor de este Real Decreto se regirá por las reglas aplicables en el momento de su creación. 2. En el plazo de 6 meses desde la entrada en vigor de este Real Decreto, en el ámbito de cada ministerio, se analizará la oportunidad del mantenimiento de sus portales de Internet existentes y los de sus organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes respectivos, así como de las páginas web promocionales, microsites. Para ese análisis se aplicarán los mismos criterios previstos en el artículo 6 para la creación de nuevos portales y se decidirá acerca de su mantenimiento o su supresión. En caso de que se decida la supresión, se valorará si es pertinente o no incorporar en el PAGE de la Administración General del Estado la información que se ha contenido en dichos portales hasta la supresión. 3. Realizado el proceso previsto en el apartado anterior, en el plazo máximo de 1 año desde la entrada en vigor de este Real Decreto, se publicará en el PAGE de la Administración General del Estado
una resolución del Secretario General de Función Pública, en la que figurará el listado de portales de Internet activos de la Administración General del Estado y de los organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes de esta. 4. En el plazo máximo de 1 año desde la entrada en vigor de este Real Decreto y a partir de la información facilitada por los ministerios, la Secretaría General de Administración Digital realizará el censo de aplicaciones específicas diseñadas para dispositivos móviles, app, para su utilización en los procedimientos de la Administración General del Estado. 5. En el ámbito de la Administración General del Estado, los portales de Internet muy reconocidos e identificables por los usuarios, creados antes de la entrada en vigor de este Real Decreto, se regirán por las reglas aplicables en el momento de su creación en cuanto a nomenclatura, sin necesidad de que modifiquen el nombre del dominio de segundo nivel. Bien, en esta disposición transitoria segunda, en el punto 2, dice, en el plazo de 6 meses desde la entrada en vigor de este Real Decreto, en el ámbito de cada ministerio se analizará la oportunidad del mantenimiento de sus portales de Internet existentes y los de sus organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes respectivos, así como de las páginas web promocionales, microsites. Para ese análisis se aplicarán los mismos criterios previstos en el artículo 6 para la creación de nuevos portales y se decidirá acerca de su mantenimiento o supresión. Bien, pues el artículo 6 se titula Creación y supresión de portales de Internet en el ámbito estatal y dice: 1. En el ámbito estatal, la creación o supresión de portales se llevará a cabo por orden de la persona titular del ministerio correspondiente o por resolución de la persona titular del órgano superior. En el caso de la Administración General del Estado y por resolución de la persona titular de la Presidencia o de la Dirección en el caso de sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes. La creación requerirá informe favorable de la Comisión Ministerial de Administración Digital respectiva y posterior comunicación al Ministerio de Política Territorial y Función Pública y al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Para obtener dicho informe favorable, la propuesta de creación del nuevo portal se deberá justificar en términos de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos e interés prioritario para la implantación de una política pública o la aplicación de la normativa de la Unión Europea o nacional, y a tal efecto, el órgano promotor de la creación del nuevo portal remitirá una memoria justificativa y económica. La supresión de portales requerirá la previa comunicación al Ministerio de Política Territorial y Función Pública y al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. 2. El acto o resolución de creación de un nuevo portal previsto en el apartado anterior contendrá, al menos, la identificación de su dirección electrónica, que deberá incluir el nombre de dominio de segundo nivel, gov.es, su ámbito funcional y, en su caso, orgánico y la finalidad para la que se crea. Para facilitar su identificación, seguirán las disposiciones generales que se establezcan para la imagen institucional de la Administración General del Estado. 3. En el ámbito estatal, los portales de Internet a los que se refiere este artículo deberán estar referenciados en el paje de la Administración General del Estado. Bien, seguimos. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en este Real Decreto, y en concreto el Real Decreto 1671/2009 de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007 de 22 de junio de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Bien, la disposición final primera
trata sobre los títulos competenciales. La disposición final segunda, modificación del Real Decreto 4/2010 de 8 de enero por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica. La disposición final tercera, a ver si llego, un segundito. La disposición final tercera, modificación del Real Decreto 931/2017 de 27 de octubre por el que se regula la memoria del análisis de impacto normativo. La disposición final cuarta, habilitación normativa. Se faculta a la persona titular del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y a la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en el ámbito de sus competencias para dictar las disposiciones y adoptar las medidas necesarias para el desarrollo y ejecución de este Real Decreto y del reglamento que aprueba, así como para modificar el anexo del mismo. Disposición final quinta, entrada en vigor. Este Real Decreto entrará en vigor el día 2 de abril de 2021, dado en Madrid el 30 de marzo de 2021. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo Pollato. Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. Título preliminar, disposiciones generales. Artículo 1, objeto y ámbito de aplicación. 1. Este reglamento tiene por objeto el desarrollo de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público, en lo referido a la actuación y el funcionamiento electrónico del sector público. 2. El ámbito subjetivo de aplicación es el establecido en el artículo 2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre y el artículo 2 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre. Bien, este ámbito de aplicación del artículo 2, como son similares en las dos leyes, leemos uno de ellos. Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación. 1. La presente ley se aplica al sector público que comprende a. La Administración General del Estado. B. Las administraciones de las comunidades autónomas. C. Las entidades que integran la administración local. D. El sector público institucional. 2. El sector público institucional se integra por a. Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las administraciones públicas. B. Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las administraciones públicas, que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta ley que específicamente se refieran a las mismas y, en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas. C. Las universidades públicas, que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de esta ley. 3. Tienen la consideración de administraciones públicas, la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas, las entidades que integran la administración local, así como los organismos públicos y entidades de derecho público previstos en la letra A del apartado 2 anterior, que sería el apartado 2, letra A, cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las administraciones públicas. 4. Las corporaciones de derecho público se regirán por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por ley o delegadas por una administración pública y supletoriamente por la presente ley. Y aquí lo dejamos. Ánimo.